Análisis psicológico de Seiji y su batalla contra el cáncer de hígado. Más de mi otra yo. Seiji, un personaje que a mi parecer la serie utiliza como metáfora para compartirnos la efectividad terapéutica de las constelaciones familiares en el proceso de liberación del poder de sanación del cuerpo de Seiji, que tiene que lidiar con la recurrencia de un cáncer de hígado. Y aquí nos vamos a detener un poco para entender el significado de la enfermedad. Ten presente, el cáncer es sistémico y estamos dentro de una psicoterapia sistémica. Es decir, que afecta a todo el cuerpo físico y a todas las dimensiones, es decir, a todos los cuerpos que te constituyen como ser humano. La dimensión etérica, un plano de energía en donde se almacena el principio vital, es decir, la misma vida. La dimensión del cuerpo espiritual y de ahí hasta el cielo. Y ahora vamos a nuestro cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico también es una estructura orgánica y sistémica. Así que todos los órganos se enteran de todo, hacen parte de todo. Ninguno, absolutamente, puede vivir separado del otro. Cada órgano lidera un sistema y a su vez todos los sistemas están conectados entre sí. Ten presente que el cáncer es el crecimiento descontrolado de algunas células que se dañan y no son regeneradas, sino que se apartan y se multiplican, como en el caso de Seiji, hasta formar un tumor maligno, un cáncer de hígado. El hígado es el órgano de mayor tamaño y el más sensible a absorber las emociones negativas más fuertes, como la ira, el miedo, el rencor, el remordimiento, el odio, la ansiedad y el estrés por miedo a perder el control. El listado es enorme, tú lo sabes y yo también. Y el hígado las absorbe, las digiere y las procesa tal como lo hace con los alimentos. Él los absorbe, los almacena, los convierte en energía dinámica o bueno, en células malignas que no puede digerir. Bueno, suficiente ilustración. Conclusión, el hígado afecta a los estados emocionales y viceversa. Las emociones afectan tu hígado. Ahora vamos a recordar un poco de la trama de la serie para entender a Seiji y hacerle seguimiento a la desprogramación del cáncer de hígado. Quiero que te concentres en los hechos, es decir, sin juicios ni expectativas. Y aunque no soy una experta, yo por mi parte haré lo mismo para que el análisis de este personaje sea muy objetivo. Y vamos con lo primero. Las constelaciones familiares no juzgan, no proponen y de hecho no sanan. El que sana es quien constela y el que participa si así lo quiere. Y a los consteladores, con mucho cariño y con mucho respeto, les quiero compartir mi posición el día de hoy. Así que vamos con la primera aclaración. El constelador, la consteladora, no es un chamán. El rol del chamán es muy interesante, sobre todo por su sensibilidad y su capacidad para influir en la transformación de la percepción colectiva. En el ejercicio de mi profesión como psicóloga, he conocido algunos que me han aportado un montón. Más importante aún, el mismo constelador tiene que tener mucho interés en su evolución personal, porque de hecho, esa persona que está constelando es el espejo de aquello que tiene que trabajar él mismo para evolucionar. Bueno, y ahora sí, por fin, vamos con la trama de la historia de Seiji y su proceso de conocimiento, de aceptación y de sanación de su cáncer de hígado. El cáncer en las constelaciones es una imagen de miedo a morir. Y en el caso de Seiji, la serie utiliza el cáncer como metáfora para transferir el significado de la vida representada por la madre. En este caso, Muko, la madre de Seiji. La madre nos alberga, nos sustenta en su seno y en el parto nos abre la puerta a esta existencia de vida terrenal. La madre desde siempre y hasta siempre está unida a su hijo. Por ejemplo, hoy yo considero un error para adaptar el bebé al sistema, dejarlo llorar, apartarlo, dejarlo solo. Ese llanto prácticamente de ese bebé hasta reventar no es sano. Eso finalmente le genera un miedo
imposible de elaborar en ese momento con qué elementos. Inténtenlo. Cuando ese bebé esté llorando mucho, a veces ni siquiera es porque tenga hambre o tenga sueño. Si tú lo abrazas, el bebé se tranquiliza. Eso sí, cuando lo hagas, tú tienes que estar tranquila, tienes que estar convencida de que estás abrazando ese bebé como parte tuya. Inténtalo. Es que no ves que tiene miedo. Tiene miedo a sentirse separado de ti, separado de la misma vida. Tiene miedo a morir. De estos temas podemos hablar después. Ahora vamos a relacionar el cáncer de hígado de Seivji con su sistema familiar. Recuerda la serie, Seivji está enferma de rabia, de resentimiento y con una carga familiar, de hecho con su misma madre, Muko, también sola. Así que no tiene elementos para lidiar con la vida. Está desamparada. Su sistema familiar es muy movido, muy disfuncional, muy raro. Su padre biológico asesinado por su abuelo materno, el de Seivji, para callar el embarazo de su madre soltera, Muko, quien de hecho ocultaría a Seivji, a su propia hija, durante toda su vida, su identidad. Y para colmo, su padre de crianza, la pareja de su madre, asesinado justo frente a ella a los 5 años. Por lo que de hecho, Seivji contiene dentro de su sistema original una carga de energía vibracional muy pesada de muerte, lo que de hecho la hace mucho más vulnerable a la enfermedad. Las constelaciones le ayudan a Seivji a recuperar su autoimagen y su seguridad en la vida, lo que le da la fuerza para estar dispuesta a una relación de pareja, la cual tampoco ha sido fácil porque Fico también tiene un sistema familiar muy disfuncional. Su madre fallecida, su madrastra, una mujer muy agresiva, muy cruel, que lo maltrató mucho en su niñez, por lo que alberga mucho odio hacia su padre, quien no hizo nada por evitarlo. También las constelaciones familiares ayudan a Fico a identificar sus conflictos y sus relaciones interpersonales con sus padres y con sus ancestros. Así juntos aprenden a reconocer esa fuerza interior que les da dignidad, que les eleva la autoestima y sobre todo la autonomía para tomar las riendas, perdonar y reconocer que todo lo que está sucediendo con ellos sucede para bien. Recuerda que antes de nacer no podemos elegir nada. Todo nos es dado. La abundancia por el Padre, proveedor. Y a través de la Madre recibimos la crianza, la educación, los valores. Pero en la medida que nos vamos haciendo adultos y vamos tomando conciencia, sí podemos elegir cómo vivir todas esas situaciones. ¿Te das cuenta entonces cómo el cáncer de hígado de Seivji se ha ido tejiendo en el telar generacional de su sistema familiar? Que un cáncer no sale de la nada. Vuelvan a ver la serie las veces que sea necesario. Vamos en la segunda temporada, pero estoy segura que promete una tercera. Y recuerden que ustedes tienen en mis canales de YouTube y de Spotify el análisis de los personajes como el de Ada, este de Seivji, y el próximo será el de Saman, el del constelador. Ahora, como resumen para tener en cuenta. Primero, todos somos vulnerables al cáncer y aún más al cáncer de hígado. Todos tenemos un sedimento de emociones negativas en el inconsciente por conflictos no resueltos, sobre todo en la niñez. En esa etapa de la vida no tenemos cómo asimilar, cómo aceptar, cómo resolver esas situaciones que se nos presentan, esos abusos. Todos estos sentimientos hacen parte del mecanismo de defensa natural que todos tenemos dentro y que funciona como un airbag que solamente se dispara cuando de verdad nuestra vida está amenazada. Luego llegará la negación, la proyección, el aislamiento, la tristeza, la depresión, hasta tocar fondo.
Y cuando eso suceda, estarás listo, estarás lista para decidir. Te victimizas y te vas al fondo, culpando a todo el mundo, sobre todo cuando estás tan desconectado, tan desconectada, tan separados de ese poder creador. O buscas ayuda, te amarras a tu voluntad, te sincronizas con ese poder creador y a escalar, se dijo, por el camino de la fe. Así irás aprendiendo poco a poco que eres mucho más que el cáncer. Como venía diciéndoles, tenemos la oportunidad de reconocer unos talentos, sobre todo un poder espiritual, que si no es por una situación como esta, jamás vamos a descubrirla. Y hoy les estoy compartiendo una experiencia desde mi ejercicio profesional como psicóloga. Sí, de hecho he tenido la oportunidad de acompañar a algunas personas que han tenido esta situación. Agradezco infinitamente a esas personas que han confiado, que me han invitado a acompañarlos y que, bueno, me han permitido aprender con ellas. Pero la más bella, la experiencia que tuve la oportunidad de vivir con un hermano menor que yo. De él estuve muy cerquita. Entonces, por eso sé que, claro que hay esperanza y que, digamos que una situación como la del cáncer y especialmente el cáncer de hígado nos permite crear un camino de fe y acercarnos mucho más a esa esencia espiritual, a esa esencia unificadora que es la que, de hecho, nos acerca al Todopoderoso. Volvemos otra vez a sentirnos así, unidos todos. Recuerda, soy Cris, la psicóloga detrás del mundo de Cris, tu mundo, psicología que empodera. Este video lo vas a tener completico en mis canales de YouTube y de Spotify, igual que todos los otros videos de esta misma serie y bueno, de todo mi contenido. También en Spotify vas a encontrar mis canciones como cantautora independiente de música de mensaje con poemas cantados. Canciones con las historias de mis consultantes y de las personas con quienes me relaciono día a día. Y quiero que estés muy pendiente de mis novedades. Encuéntrame también en mis redes sociales: Instagram, Facebook, TikTok, X y Threads. Visita mi página web www.elmundodecris.com, totalmente actualizada para ti. Déjala rodar, que es muy interesante, muy fácil, muy amigable. Y al final, antecitos del blog, allí en donde puedes saber más de Cris, vas a encontrar un link que te llevará directamente a Psicoterapias con Cris. Quiero acompañarte, quiero ayudarte. Es que el conocimiento es de todos, es universal. Me encantaría sentirme acompañada por una comunidad como la de ustedes, a quienes les interese también estos temas. El constelador de mi otra yo. Bueno, y hasta aquí por ahora.